Buen día, Alexis. Hola Ernesto, buenos días. ¿Cómo estás? Sobreviviendo a la pandemia. ¿Y Sobreviviendo a la tú qué tal? pandemia. ¿Todo bien? Bien, Sí, porque no te bien. pregunté ahora, fíjate. Nada más te saludé, pero no te pregunté cómo estás. Bueno, la falta de educación. Bien. Intereses como que no me interesa. No, es cierto. Es un mero trámite Pero administrativo. sí, sí. Como dices tú, es por educación. Fíjate, ¿cuántas personas no te saludarán así? Sí, claro. Yo, Por yo creo que la educación. mayoría. Sí, sí, Hola, la ¿cómo mayoría. estás? ¿Cmo Y en realidad no estás? le Sí. interesa cómo estás, sí, sí. Y aunque estés destrozado, tú dices bien, ¿y tú? Sí, claro. Esa es parte de la madurez también. Así, ¿qué te importan mis problemas? Bien, bien. Pero fíjate que me acuerdo que había alguien que decía que la gente se la pasa quejando, ¿no? Ajá. Que decía, no, aquí sobrellevando la situación. Ah, pues aquí con las penas, pero pues ahí va uno, ¿no? Y, y el Entonces, otro, y el otro ahí pensando, "Ay, si no me sí, interesa, no ¿no?" me interesa nada. Es más, nada más te saludé porque te encontré en el camino, pero ya, vamos a ver. Entonces, como siempre brincamos de temas, no es Sí, algo eh, sí, y hay un tema que a mí hace rato que me da vueltas, fíjate, que creo que puede ser interesante en el sentido de, porque finalmente yo creo que, no sé si concuerdas conmigo, pero creo que estas conversaciones que estamos teniendo ya hace, ¿cuándo fue la primera? ya tenemos 40 y tantos ya videos, ¿no? No sé cuándo fue la primera. O Ya sea, casi un pasamos año. el año, sí. No, yo creo que, bueno, sí, porque entre medio hemos tenido algunas semanas en que no hemos Sí. hecho grabación, sí. Em, y hay un tema que a mí me llama la atención o me parece que interesante porque en el contexto de que estas conversaciones finalmente yo creo que comienzan como una forma de distracción frente a la pandemia, nos ponemos en Terapia contacto, personal. una terapia nuestra finalmente, Sí, pero termina transformándose en una especie como de psicoeducación, de educación respecto a ciertas temáticas. Y hay una que creo que ha quedado pendiente, por lo menos a mí me parece que es interesante, que tiene que ver con tal vez un elemento en el que podrías aportar más tú que yo. Yo puedo mostrar algunas experiencias, puedo mostrar algunos casos que he visto, pero que me parece que es interesante poder establecer alguna distinción en términos de qué ocurre. Y mira el salto, la última estuvimos hablando de alienación parental, pero ¿qué ocurre con el tema de la droga en el sentido de las drogas en general? Las drogas ilícitas, las drogas más fuertes, no hablando ni de tabaco, ni de alcohol, ni de cafeína, eh, que pueden provocar a nivel de em, bienestar o salud psicológica, salud mental, como la quieras llamar. Em, Porque existe este mito, que yo creo que es un mito, de que muchos hoy día dicen, no, pero es que si la marihuana no hace nada, no es inocua, eh, te daña mucho más el cigarrillo, eh, la marihuana, nada. y además Y, te dice que tiene efectos medicinales, que es lo importante. que efectivamente yo creo que los tiene y los puede tener, pero Y también que, ahí hay que establecer la distinción de cómo, porque eso es todo un preparado y es todo un proceso que se y lleva que a no tiene cabo nada que ver con y el que no tiene psicotrópico, nada que ¿no? ver ¿cómo? No sé cómo lo llaman allá, el pito que se fuma Sí, sí, sí. la persona. El Em, churro le dicen aquí. el churro. Sí, Aquí es, voy a pitear, voy a sí. ir a fumarme un pito. Específicamente de marihuana, ¿no? Cuando es un Sí. pito es de marihuana. Bueno, y nada, y la gente se agarra de pronto de estudios, es que hay estudios que la marihuana, que es más natural y que no sé qué. Yo digo, bueno, tal vez la marihuana en los años 60, eh, pero hoy día ya tiene una serie de otros elementos, está muchas veces producida también más como
y puede tener otros químicos y qué sé yo. Y además, muchas veces te la venden mezclada con otras cosas. Es Pero, que hay mucho cuidado al respecto porque fíjate que cierto es que cuando uno trata de hablar de adicciones en general, hablar de una persona que tiene, no sé, que le gusta los videojuegos, por ejemplo, ujú, la ludopatía, hablar de por qué no puedo olvidar a la persona que quiero ujú, y por qué de pronto me gusta tanto algo que no puedo dejar de hacerlo en términos, por ejemplo, de estar jugando, de estar viendo películas o o lo que estar sea. consumiendo azúcar, por ejemplo, ¿no? Ujú, Dices tú, y sin hablar de en términos de decir adicto, simplemente ujú. por el hecho de que me gusta, lo disfruto, tienen exactamente el mismo principio, ¿no? Todo está traducido en términos de ese placer que nos da lo que nosotros estamos consumiendo o haciendo. Entonces, Y cómo eso se sienta en un centro del placer, digamos, de alguna manera. es correcto, porque tiene el mismo sentido. Recordemos uno de los descubrimientos cuando se descubrió el centro del placer, que es meter un electrodo en una posición específica Ujú, y una rata bajaba la palanca y se daba placer y finalmente la rata muere de inanición. Se le ujú. olvidó comer y dejó comer porque tenía una activación directa del placer, ¿no? Pero fíjate cómo es la idea. Y nomás pensando en ese término, ¿no? Si tú tuvieras la oportunidad de estimular tu centro de placer, ¿dejarías de hacer todas las cosas que te acompañan? ¿O dejarías de hacer cubrir todas las necesidades que tienes? ¿O ya solamente el hecho de tener placer, ya con eso bloqueas todo? O sea, yo creo que finalmente en casos más extremos eso es lo que ocurre. Fíjate que no es tan extremo. Más bien, imagínate que tengas esa posibilidad de generarte placer, que eso es lo que sucede. O sea, cuando ya tienes placer, tienes saciedad y tú dices, ya, o sea, no necesito más, no requiero más. Y en ese momento tu deterioro, tu desequilibrio te lleva, por supuesto, a fallecer, a perderte, a descuidarte completamente, ¿no? Em, Recordemos que cuando consumes, por ejemplo, una droga muy fuerte, estás tanto en el idea, en la sensación del placer, que te olvidas completamente de comer, de poder ir a trabajar, Sí, inclusive, ¿no? O sea, pero la por eso higiene y digo que es una demás. situación a lo mejor un poco más extrema, porque habitualmente la gente, todos consumimos ciertas drogas, que el café, que el cigarro, que el alcohol en algunos contextos. eh, pero ya, pero tú eres capaz de decir, pero hasta acá y no me voy Y ese es el punto. A eso es a lo que quiero llegar. Que finalmente, conforme vas aprendiendo, conforme vas practicando, empiezas a entender la regulación. La regulación, tú de alguna manera, nosotros no somos regulados cuando empezamos, cuando Mm, somos niños. mm. Tenemos que ir aprendiendo cómo hacer la regulación. Es tan así que tú dices, prefiero seguir jugando fútbol a hacer los deberes. Espera, tienes que aprender a regular. Y esa regulación no todas las personas lo podemos alcanzar. Hay gente que le cuesta mucho trabajo ese sistema de regulación que finalmente se desencadena en una cuestión adictiva o en una cuestión ¿Y, eh, y hay algo que es biológico, enviciante. neurológico en no poder alcanzar ese nivel de regulación? Por una parte, tienes uno de los neurotransmisores que es por excelencia, participa en el placer, ¿no? Que es la dopamina. Ujú, Pero la dopamina también está involucrada muchísimo en las cuestiones emocionales. Es ujú. decir, ves a una persona, ya me emociono, quiero ver a esa persona y demás. Pero ojo, entre más te vas a las emociones, menos te vas al razonamiento. Es un bloqueo natural, ¿no? Entre más tengas un enojo, una emoción fuerte, es más difícil que puedas razonar qué es lo que vas a hacer o tomes una decisión, ¿no? Entonces, si tú tienes un elemento que de entrada te está causando una emoción muy grande, como lo es meter un gol en el fútbol, es más difícil que tú puedas decir, yo quiero dejar esto y tengo que ponerme a estudiar o tengo que hacer los deberes, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Nosotros con lo que lo que se ha ido haciendo con respecto a la formación es que en algún momento debes de decir, ok, sí te gusta, pero debes de darle prioridad a lo que tienes que hacer. No sé si estás de acuerdo. Entonces, en algún momento vas a decir, ok, me encanta estar en el videojuego,
pero tengo que hacer mis deberes. Me encanta ir al antro, pero en algún momento tengo que trabajar. Me encanta estar con mi pareja, pero en algún momento tengo que hacer mis actividades para poder estudiar o desarrollarme, ¿no? Y esa falta de poder regularse se traduce finalmente en una descarga constante de placer. Y por lo tanto Entonces, adicción. y por lo tanto pasas a una adicción, ¿no? Entonces nosotros sabemos, ¿no? Que en adicciones es uso, abuso y adicción, ¿no? Entonces en este caso, donde ya no puedes regular propiamente, ya te está estropeando la funcionalidad, ya te está evitando que tengas una laboralmente, con la familia, con la pareja, es cuando nosotros decimos, cuidado porque ya estás en una adicción. Por lo tanto, requieres un apoyo profesional, ¿no? Que es lo que siempre hemos marcado, ¿no? Mm. Cuando algo ya te está afectando tu funcionalidad social, tu funcionalidad familiar, tu funcionalidad personal, que ya inclusive tiendes a descuidarte a ti mismo, ya nosotros podemos decir que requieres un apoyo, ya estás dentro de una enfermedad, requieres un apoyo profesional para poder salir, ¿no? Ahora, lo interesante de cómo se da la adicción en algunas cosas como lo es la, la marihuana, por ejemplo, es complicado porque va a los centros del placer. Lo que sí es que la marihuana no es un activador, sino que te ayuda a la relajación. Y muchas de las personas, como no tenemos el sistema preparado de poder autorregularse y decir hasta aquí, requerimos necesariamente de un apoyo. Cuidado porque ya estás dando una razón de no poder hacerlo solo. Por lo tanto, ya estás en un proceso de adicción. No sé si me explico ahí. Pero ese proceso de adicción, entonces, ¿es una adicción más bien psicológica o neurológica? Porque hay quienes dicen que la marihuana no genera una adicción fisiológica, biológica, sino que es más bien la adicción de, como me siento bien, me quiero volver a sentir bien. Pero ya entras en el término de la dependencia. Pero es biológico. Hay un fundamento biológico porque finalmente cuando tú tienes una descarga de dopamina, el placer que te genera o la sensación que te genera lo obtienes a un nivel determinado, a una concentración determinada. Ajá. Pero para volver a sentir esa misma sensación, Tienes que tener una requieres concentración más una alta. concentración mayor. Por lo tanto, lo único que estás haciendo es algo así como ir escalonando con respecto a Se va a generando la un cantidad. acostumbramiento. No, déjate de eso, sino que tienes que ir escalonando para tener la misma sensación. Entonces, cuando tú tuviste la oportunidad de meter un gol en un partido, tú dices, yo quiero volver al aplauso, quiero volver a eso, y cuando metes un segundo gol, no tienes el mismo efecto que cuando hiciste el primero. ¿Me explico? Tienes que tener, dices tú, bueno, pero ¿por qué ya no tengo la misma sensación? Porque cuando tú trabajas con la dopamina, finalmente te genera cierta tolerancia. Eso, la Entonces, lo único tolerancia, claro. lo que estás haciendo es necesitas incrementar la dosis. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la bebida, ¿no? La primera vez que tomas, tú dices, requiere una cantidad y se siente de una manera, y cuando vuelves a tomar esa misma cantidad, no sientes lo mismo. Dices, bueno, pero ¿qué pasó si yo requiero esa sensación? Y Sin, em- repetir esa sensación te lleva a consumir mayor cantidad. Sin embargo, en el caso del alcoholismo, por ejemplo, llega un minuto en que ya llega un punto en el que tú tomas una cantidad muy pequeña y ya te vas, te borras, decimos nosotros, te vas a negro. Sí, sí, es correcto. Entonces, por un lado está este escalonamiento de ir aumentando la dosis para poder acceder a la misma sensación, pero también llega un minuto en que como que el sistema se satura y ya con muy poco, Sí, entiendo el punto, ¿no? Cuando tú dices, te sensibilizas a la ajá, sustancia. Pero lo más común acá la es que gente requieres dice, mayor concentración. acá la gente dice, ya estoy en la etapa en la que pisas el corcho y me emborracho. Sí. O sea, como que Te- apenas con un poquito, pero ojo, también hay un elemento que es psicológico. Me encanta porque, bueno, voy a quemar a uno de mis compañeros de trabajo, pero así sucede. Este, en una ocasión tomamos un refresco que era de manzana. Aquí empezaron a vender la manzana
como refresco, pero Ujú. manzana realmente de cultivo de manzana, no Ajá. el artificial de refresco, ¿no? Ujú. Entonces aquí hicieron, no es un fermento, es meramente, es manzana con gas. Y entonces me encanta porque este compañero agarró y la revisó y la tomó y dijo, oye, sí está pesada, está fuerte, ¿no? Ya estoy mareado, ¿no? Y le digo, sí, pero no tiene alcohol. O sea, lo interesante es cómo es el efecto, lo que llamamos el efecto placebo. Sí, Tú claro. puedes pensar que ya tienes la sensación solamente con el hecho de olerlo, con el hecho de verlo y creer que tiene las cosas que tiene, ¿no? Entonces, de alguna manera es una combinación de elementos. Por una parte, la parte fisiológica te dice, ojo, no tenemos, necesitas una mayor concentración, pero otra parte, también la parte fisiológica atendida por la parte psicológica es, mira, ya vamos a consumir lo que queríamos y el efecto y la sensación es la siguiente, Y ya estoy pero mareado. y ya estás mareado, pero no es el común de las personas. Una persona que ya entra en términos de adicción requiere una mayor concentración para poder tener el efecto. Una persona que no está en adicción, basta con que huele el café y diga, ya me activé, ¿no? Ya, o sea, no es Mm. el mismo nivel ni la misma vía. Por una parte, la parte psicológica sí tiene un peso sobre cómo nos sentimos con respecto a una sustancia, ¿no? Ahora, lo que sí también es que cuando hablamos de marihuana es que está complicado el asunto porque por una parte las cepas que manejamos ahorita no son las mismas que se manejaron cuando empezó Mm. a producirse. Se empezaron a hacer ensayos, se aumentó la, La potencia. la potencia, exactamente, y pues un churro en los años 60 no es lo mismo que un churro de ahorita, está Eso. potencializado muchísimo, muchísimo, ¿no? Y eso de que empezaron a ver que el cultivar la planta hembra te da una mejor calidad y cosas por el estilo, y más algunos ensayos que se han hecho en combinación de sustancias, si le quitas también parte de la pureza, ¿no? Que te combinan con otras plantas como el orégano o algunos otros, finalmente lo que estás inhalando no es No, marihuana, puramente claro. marihuana, ¿no? Sino estás Mm. haciendo una combinación. Y algo que también debemos de reconocer es que cuando alguien dice, es que la marihuana no te genera efectos, y veo una persona que estuvo consumiendo durante muchos años y no tiene ningún efecto, es decir, lo que decíamos en algún momento, ¿no? Pues el señor de fulanito tiene 20 años fumando y está íntegro, ¿no? Y hay gente que de pronto dices, bueno, es que lo consumí una vez y de pronto ya se Mm. perdió en el... Es que S- debemos reconocer la sensibilidad que puede tener una persona, ¿no? Claro, La población es muy... No respondemos de la misma manera a una sustancia. somos Y muy hay gente que distintos. está más propensa a, y hay personas que no están propensas Mira, a. y ahí te quiero, porque una cosa es la adicción y otra cosa es el daño, porque también hay muchos que dicen, no, pero es que los estudios señalan que no hay daño, que no hace nada a nivel cerebral. Por otro lado, hoy día y desde hace unos cuantos años hay estudios ya a nivel de imágenes, de SPECT, de qué sé yo, tomografía, etcétera, que Sí, muestran no solamente, porque eventualmente el daño estructural tal vez cuesta más que llegue el punto en que uno lo pueda observar así tan claramente, pero sí a nivel funcional. Se han hecho estudios donde tú ves en una persona que está consumiendo marihuana con cierta regularidad, hay ciertas zonas del cerebro que cada vez se van activando menos y por lo tanto va perdiendo ciertas funciones, eh, versus una persona que no la consume. Obviamente también entendiendo que están las diferencias individuales y probablemente el tipo de marihuana y todo lo que tú quieras. Pero a mí me ha pasado en la clínica, yo he visto casos, recuerdo uno en particular que tal vez debe haber sido uno de los primeros, si es que no el primero que me tocó ver, que me llamó mucho la atención porque em, era un chico que tenía 19 años, em, tenía una vida normal, estudiaba en la universidad, no me acuerdo que estudiaba, tenía un consumo de marihuana recreacional habitual, eh, no estaba permanentemente drogado, ¿no? Él funcionaba en su vida normal, pero sí tenía instancias de recreación con los amigos habitualmente, digamos, todos los fines de semana, consumía,
eventualmente algún trago, algo de alcohol. Y en una oportunidad se va con unos amigos a un lugar acá que es muy conocido y muy buscado en Chile, en el norte, donde tienes las noches absolutamente estrelladas y hay todo un tema místico ahí asociado. eh, se llevan a cabo muchas actividades que tienen que ver como con el autoconocimiento, algunas más esotéricas, algunas más psicológicas. Bueno, y es como un lugar que tiene como todo un ambiente, ¿no? Y se va a este lugar durante un fin de semana o una semana, no sé, con unos amigos. Y por supuesto, mucha marihuana, mucho alcohol, nada más que eso. No hubo drogas más fuertes, no hubo mezclas de cocaína, ni de opio, ni de ninguna otra. No, era marihuana, alcohol. Pero cuando regresa ya con alucinaciones en un primer momento. Sí. Empieza a sentir cosas dentro del cuerpo, luego ve que le salen luces, energías, y empieza con todo un tema de delirio y se le gatilla una esquizofrenia. Y tú sabes ya una vez que la esquizofrenia se gatilla, ya no tiene vuelta atrás. Es, es, ¿no? Hay un tema ahí de estructura de personalidad patológica. eh, la puedes contener, la puedes mantener y hacer que la persona funcione eh, o, o sea relativamente funcional, pero es como el alcohólico es alcohólico aunque deje de tomar, el esquizofrénico es esquizofrénico aunque esté sin alucinaciones y sin delirios por un tiempo, pero sigue siendo esquizofrénico. Y se le gatilla y bueno, y ya, y de ahí en adelante, eh, entonces la droga no te genera la patología. Ahí tiene que haber habido probablemente una estructura de personalidad no, em, no bien y no completamente conformada. Todavía estaba más o menos se calcula que entre los 18 y los 25 años, más o menos la inmensa mayoría de la gente termina de estructurar su personalidad, su estructura de personalidad. En la teoría. Por lo tanto, él estaba todavía ahí en ese Mm, proceso, pero además tiene que haber tenido una base, probablemente una base ya de una estructura patológica, y entonces esto le gatilla. N- Asumimos que no se lo generó, porque si la droga lo generara, entonces cada persona que consumiera la droga en situaciones más o menos similares tendría la el mismo misma, resultado. el mismo resultado, ¿no? Em, ¿Tienes antecedentes de eso en términos neurológicos, en términos biológicos? ¿Cómo funciona? ¿Qué ocurre? Porque efectivamente, al final uno se queda con la sensación de que la marihuana no es tan inocua. Pero fíjate lo que voy a fragmentar lo que has Dale, comentado y voy a empezar con la parte que hay estudios que dicen que la marihuana no hace nada. Recordemos algo importante de la ciencia, ¿no? Bueno, de los que se dedican a la investigación. Recordemos que la investigación no te está diciendo esto es lo bueno, esto es lo malo. La investigación te dice reportes. Y lo importante de la investigación es que se maneja a través de dinero, como todas las investigaciones. Entonces, voy a retomar un comentario que en algún momento escuché y me gustó muchísimo compartir, ¿no? Hay gente que dice que tomar una copa de vino o de cerveza al día es sano. La pregunta es, ¿quién dijo eso? ¿Quién lo publicó? Posiblemente haya sido un médico que le dijeron, mira, te pagamos tanto para que digas que el vino es bueno. ¿Me explico? Entonces puedes tener una persona que ha sido, que por ingresos económicos, por cuestiones poco éticas, como lo queremos llamar, es capaz de decir esto es bueno para la gente cuando en realidad sabemos que no hay ningún beneficio por tomar una copa de vino, una copa de cerveza,
botella de cerveza al día. No hay un estudio que te diga, ah, fíjate que sí encontramos que la población que tomó todos los días vinos le previno el cáncer. No, o sea, no hay, y es curioso cómo lo maneja la gente, ¿no? Te dice, es que esta te previene el cáncer, te previene el derrame cerebral, te previene el Alzheimer, ¿no? Hay estudios que son serios y hay estudios que no son serios, ¿no? Quiere decir que cuando nosotros tenemos una publicación debemos de tener mucho cuidado realmente cómo estuvo estructurado el estudio de tal manera que muestre lo que realmente debe demostrar y no lo que quiere mostrar. Cuando una persona te Y por otro dice, lado, hay estudios también antiguos que de pronto se hacían con elementos, con metodologías o con conocimiento todavía incompleto, y claro, entonces pudiste haber llegado a una conclusión en un momento determinado, pero 20, 30 años después se descubre una cosa distinta. claro, claro, porque finalmente es cómo se hizo el experimento, cómo se hizo el estudio. Nosotros Hay, sabemos que es importante cómo se hizo, ¿no? hay una anécdota, tú sabes la historia esta de Popeye con la espinaca, ¿no? A ver, cuenta. Popeye Sí, sí, con el personaje de Popeye que come espinaca para... de dónde surge eso, ¿no? Ese mito de que la espinaca me súper fortalece. Claro. Y es porque en algún minuto se hizo un estudio y al momento de hacer los cálculos, la persona comparaba, creo que era lechuga con espinaca, y comparaba los componentes, ¿no? Y eh, de pronto, error humano, se le fue un cero. Se le fue un cero. Y la espinaca quedó con competencias, con características, con, qué sé yo, con Sobrenaturales. nutrientes Sí, 10 veces mayor a la lechuga. Y en claro. definitiva, se supone que hoy día son prácticamente lo mismo en términos nutricionales. Sí, sí, es válido. Pero Entonces insisto, también ¿no? puede ser un error, por eso te digo, de repente de metodología, un error humano, metodología más antigua, no tan acabada. Hoy día en algún minuto teníamos solamente la posibilidad de, no sé, radiografía, luego se incorpora el escáner, luego la tomografía. Sí, que te permite ver internamente sin necesidad De de abrir. penetrar, sí, o de matar, sí, Sí, que es lo, claro. que es lo difícil. Pero sí, o sea, lo que quiero destacar acá es que cuidado a quién lo está diciendo y por qué lo está diciendo, ¿no? O sea, no hay un estudio que Mm. te diga realmente, ah, mira, consumes marihuana y vas a sanar. No hay alguien que lo haya mostrado. Por eso es que cuando dices, vamos a ver la legalización o vamos a hacer la utilización de la marihuana, es, ok, sí es cierto, hay unos elementos dentro de la marihuana que sí favorecen ciertas condiciones de salud. Y por supuesto que es las cuestiones de dolor, sí es cierto, no Mm. disminuye el dolor, sí, sí, pero ojo, todos los elementos que tiene la marihuana son buenos, la respuesta es no. Son las extracciones que hacen de la marihuana, que algunas sustancias sí favorecen en ciertos elementos, pero no es todos los Y, elementos de la marihuana, y además en ciertas proporciones, porque ahí hacen toda una ciertas manipulación proporciones. del THC, del CBD, que es dependiendo claro, Correcto. que para algunas condiciones o algunas situaciones necesitas la marihuana, pero sin THC en otros momentos, y por lo tanto solamente CBD, en otros momentos le pones un poquito de THC porque a lo mejor te vas muy depresivo y entonces necesitas aumentar un poquito, o sea, hay una serie de elementos ahí que... Pero ve el riesgo de decirle a la gente, si fumas marihuana te va a ayudar a la salud. Cuidado, ¿no? No es el Por mensaje que se eso. debe de mandar. Porque agarras y de pronto dices tú, es que ojo, oye, ya consideraste que el solo hecho de fumar tiene sus efectos en la salud. El solo hecho de fumar, olvídate si hablas de marihuana. O sea, nosotros sabemos que sí es cierto. Tú cuando haces una inhalación de un montón de sustancias tóxicas que se generan al momento de fumar, ¿no? Entonces, y eso tu cuerpo a lo mejor no está preparado, a lo mejor tu cuerpo no lo va a soportar y va a decir, ok, el dolor no es tan grande, pero esa cuestión de que ya estás fumando y no lo estás tomando como un medicamento, que es una pastilla, es algo diferente, una Un vía metabólica distinta, aceite, es un aceite, o sea, que tiene vías de entrada muy diferentes a lo que es ¿cómo se dice? El prenderlo y el la quemarlo, la inhalación. inhalación, o sea, no es lo mismo, ¿sí? Y además, seamos sinceros, cuando tú dices es que tiene efectos beneficiosos, pero la pregunta es, ¿estás enfermo y tienes esa necesidad de consumir para que puedas
es estar sano? La respuesta es no, es una justificante como para tener un vicio, me explico, no sé si estás en la misma frecuencia. Y Mm. por otra parte, cuando una persona dice, es que a algunas personas les hace, yo veo que no les hace ningún efecto, a algunas personas sí, es una cuestión probabilística también, ¿no? O sea, hay gente que se la ha pasado fumando durante muchos años y no tiene ningún efecto. Y hay gente que basta con que lo pruebe una vez y tiene desarrollo de un efecto. Bueno, pero eso en todo orden de cosas, como la gente que de pronto tiene cáncer al pulmón y jamás ha fumado tabaco, y gente que fuma tabaco toda la vida y se muere de cualquier otra cosa menos de cáncer, menos que de cáncer al pulmón. Y hay gente que fuma y desarrolla el cáncer de pulmón, que es lo más frecuente. Pero eso, repito, es una cuestión probabilística, ¿no? ¿Por qué? Porque una persona puede estar propensa al desarrollo de ciertos padecimientos que en algún momento, como tú dices, ¿no? Si una persona que ya tenía un desequilibrio, que no había Ujú. detectado, que ya tenía ciertas ¿cómo se dice? Ciertas fallas Predisposiciones. o predisposiciones, finalmente cuando tú le haces un consumo de marihuana, se le gatilla, ¿sí? O sea, y pudo haber sido la ¿Tienes marihuana, pudo haber sido tienes algún antecedente de eso? de si se gatilla. ¿Cómo funciona? ¿Está comprobado? ¿Es solamente una sensación que todavía no está suficientemente estudiada? ¿Cómo? No lo tengo como tal, fíjate, el hecho de cómo se puede gatillar esta Ok. situación. Pero sí es necesario decir que la heterogeneidad que tenemos con formación neuronal, con cuestiones hormonales, con fisiología, pues sí te hace que algunas personas sean más predispuestas que otras. ¿Sí? Y ojo, Y por lo tanto, sí, un consumo de pronto único, de pronto mantenido en el tiempo, podría eventualmente gatillar, no generar, pero gatillar. pero gatillarlo. Inclusive pasa también con el alcohol, ¿no? Y pasa con otros elementos de adicción. Una persona que finalmente tiene una vida y de pronto le presentas un videojuego. Hay chicos que han muerto jugando Mm, videojuegos, ¿no? Y hay chicos que desarrollan el alcoholismo nada más comprobarlo una vez. Entonces, de alguna manera tienes una cierta predisposición fisiológica ya al respecto, que en cuanto tienes la oportunidad de tener contacto, pues se desarrolla, ¿no? mm. Y lo mismo ha pasado, o sea, hay muchos reportes donde, sí, eso sí hay reportes, donde por ejemplo una chica que no había tomado, toma o consume marihuana y se pierde completamente y no sabe qué pasó durante ese tiempo, ¿no? Entonces, no sé si hay ¿cómo decirlo? Un patrón fisiológico que nos diga, tú estás predispuesto y Mm. puedes ir al médico Como poder y que te identificar diga algo, cómo poder identificar algo. hacer, Sí, eso no, hacer no algún lo. examen genético, no sé, algo. Algo Porque así como cuando dices tú, voy a hacer una prueba de cariotipo y ahí me va a decir si tengo el gen de la ah, adicción o no, me explico. Si no, no lo hay. No, que yo sepa, no lo hay. porque, por ejemplo, también se dice que, no sé, pues, frente a padres alcohólicos o drogadictos, la predisposición de los hijos va a ser mucho mayor. Sí, sí, ese sí hay un respaldo porque inclusive uno de los libros que habla acerca de ello se llama La teoría del gen egoísta, que finalmente lo que nosotros tratamos es, los genes tratan de mantenerse en su Mm, en su propagación, ¿no? Entonces, ujú, finalmente, cuando dices tú, haces una comparación, ¿qué pasa con la persona que es alcohólico en este caso, con la persona que no es alcohólica, ¿no? Y tú tratas de ver las dos personalidades, mientras que la persona alcohólica es irresponsable, vive la vida intensamente y tiene más posibilidades de ser, ¿cómo se dice? Amigable, sociable y demás. La persona que no tiene estos patrones pues es más retraído, tiene más control, etcétera, ¿no? La pregunta es, ¿quién deja más descendencia? ¿Quién es más probable que deje más descendencia? ¿Una persona que es irresponsable o una persona que es más controlada y más regulada? Pues por supuesto que la persona que es más irresponsable puede dejar botados un montón de hijos y embarazar aquí y allá, ¿no? Mientras que el otro que es regulado dice, no, sabes que nada más es un hijo, una familia, una sola familia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esos elementos es lo que explica la teoría del gen egoísta, ¿no? Entre lo que yo voy a buscar la manera de poder propagarme y de alguna manera tener mayor descendencia, que finalmente se traduce en una aptitud eh, eh,
evolutiva, ¿no? Desde Mm. tengo éxito evolutivo porque tengo más descendientes con mi característica, ¿no? Y fíjate que en algún momento lo platicaba en términos de reflexión, ¿no? ¿Qué pasa cuando llegaron cuando los bárbaros se reproducían y dejaban una tremenda cantidad de familia, ¿no? Te lo digo en el sentido de los mongoles, por ejemplo. Ujú. Cuando revisaron la genética de la gente que vivía, pues todos tenían un parentesco, había sido una sola línea, ¿no? Entonces, quiere decir que una sola persona se reprodujo con medio mundo y pudo propagar en la población y Su gen. mantenerse dentro de esa población a Sí. sus genes, ¿no? Mm. Entonces, es curioso porque no sé cómo lo veas, me voy a arriesgar un poquito al asunto, ¿no? Pero finalmente, ¿quiénes son los que mantienen una gran población dentro de un país? Pues son finalmente los gobernantes o los que están acomodando a su familia de tal manera que sigan manteniendo el- el linaje familiar. El linaje. Sí, entonces de alguna manera tú dices, Eh, oye, los españoles cuando llegaron a México, pues no fueron para decir, tengo una familia, ya la voy a cuidar, sino voy a propagarme a lo que más pueda, ¿no? Y lo mismo veo en muchas de la historia, que es decir, pues de pronto Oye, pero entonces me están estás los dando una explicación bárbaros. biológica al nepotismo. No, pero es que, mira, es muy difícil, por eso te dije, me estoy arriesgando en el asunto, porque tú De tienes aquí nos muchos de vamos a otro tema. tienes muchas de las conquistas, mucho de los imperios, que finalmente es la familia la que domina todo Sí, claro. ese sitio, ¿no? Bueno, los Entonces yo reinados, po. cuando, pues, sí, y entonces imagínate, ¿no? Tenemos los bárbaros que finalmente lograron colonizar e hicieron todo este desarrollo y los que han mantenido esa generación tras generación ha sido los hijos de esos bárbaros que en algún momento dijeron, no, espérame, ya, no somos bárbaros, ahora somos de la realeza, o somos los conocidos, los respetables, los No, honorables, ¿no? claro, y luego se incorpora el tema de que somos además elegidos de Dios, por lo tanto el linaje tiene que seguir por nuestra descendencia, digamos, no me la vayan a cambiar. Pero fíjate, todos los países en la historia han pasado por una barbarie que de pronto quedaron a una real, a una sociedad, a un nivel jerárquico mayor, ¿no? Y que son los que mantienen el poder, por así decirlo. Ya, pero Sí espérate, me pero explico. nos saltamos de la droga, y a Sí, propósito de la droga, del gen egoísta, nos saltamos a ¿quieres este que otro hablamos de eso? Sí. que nos queda para otra, pero, em, pero ya, están los niveles de la tolerancia que va a depender de cada uno. Está La por fisiología de la persona, la fisiología de la la persona, las genética o fisiología. condiciones genéticas, qué sé yo, etcétera, las condiciones biofisiológicas. Em, Y la psicológica, por Está el supuesto. aprendizaje también. Claro, claro. Claramente, ¿no? O sea, una persona que crece y que se forma en un contexto donde permanentemente todo el mundo bebe alcohol, fuma marihuana o lo que sea, y en otro contexto donde a lo mejor eso nunca ocurre, probablemente también va a tener mucha menos predisposición. Pero lo dije, espera, ahí lo vamos a hacer una pausa. Lo que sí es que lo dices como predisposición. No quiere decir que porque la No, claro, familia vienes de no es una persona que causa, es alcohólica, no es no quiere decir que causa-efecto. tú, sí, a lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Mi familia es alcohólica, debes de pensarlo y decir, quiero consumir, quiero probar si realmente el alcohol me Y al hace lo revés, mismo. y al Sí, revés, una familia donde nadie consume nada y de pronto alguien dice, ah, pero yo quiero probar, qué sé yo, ¡pop! Y gatilla inmediatamente. Pero por otro lado, también hoy día, últimamente, digo, los últimos 10 20 años, no sé, sí. Ese últimamente son como varios años ya. sí, claro, no es algo de ahora, pero sí yo creo que es algo que no está suficientemente socializado y que la gente habitualmente no maneja. Es que sí hay estudios de funcionamiento, los estudios, las metodologías actuales que permiten ver el funcionamiento cerebral, no solamente la estructura, no solamente ver, ah, mira, tal zona está dañada, sino que el funcionamiento, y nos dicen que hasta los 22 24 21 25 no sé, efectivamente
la marihuana genera un daño en el funcionamiento. Y Sí, se ven ciertas zonas eh, eh, coloradas distintas, digamos, cuando se hacen se revisan estas imágenes, y donde uno puede ver que efectivamente se pierde la funcionalidad, y ahí no sé bien si es durante el consumo o incluso posterior al consumo en una persona que tiene un consumo habitual, por ejemplo, y entonces pierden funcionalidad de la corteza prefrontal y de otras zonas cerebrales que afectan ciertas funciones finalmente. claro, Y que claro. eso antes era como, no, si no pasa nada, yo estoy bien, que probablemente, insisto, la marihuana en los años 60 Sí, era no es la misma, no es la otra misma. cosa. Sí, pero ahí como dices, sí es cierto, si hay estudios Entonces, en en los donde dice, adolescentes, perdón, en los adolescentes es un tema no menor, porque está esta cosa de que a mí no me va a pasar nada, yo soy invencible, sí, leo y escucho lo que quiero y veo que hay estudios y personas y historias de personas que me dicen, no, pero yo toda la vida he fumado y a mí no me ha pasado nada. Y como además yo soy invencible, entonces démosle, pero están en una edad en la que todavía hay poda sináptica, donde todavía hay desarrollo neurológico pendiente está en proceso de maduración. y O sea, es tan sencillo como decir, como estás en proceso de desarrollo, como estás en proceso de maduración, entre más temprana edad empieces a hacer alguna alteración, el efecto es todavía mayor. O sea, nosotros decimos 24 años, es que ya está madurando completamente el cerebro. Estamos hablando de la corteza prefrontal. mm, Cuando se terminan de desarrollar las funciones ejecutivas, es decir, el proceso de planeación, el proceso todas las de funciones humanas control. superiores que te dan No, la... pero lo detallamos para que se entienda, ¿no? El hecho de mm, decir, voy a retrasar el premio para poder conseguir el objetivo. Tengo una meta definida, qué es lo que tengo que hacer y no tengo que hacer para poder conseguir esa meta. Y en un momento determinado, porque poder cambiar la meta porque tiene un beneficio mayor o es cuando sé que voy a poder lograr las cosas, ¿no? Entonces, cuando estamos en ese proceso de maduración, estamos hablando 24, 25 años en el caso de la mujer, en el caso del varón es más, todavía es más retrasado, es hasta los 30 aproximadamente. Algunos no van a terminar de poder eh, formar completamente, por llegar a formar completamente su cerebro, ¿no? Pero lo interesante del asunto es que cuando nosotros hablamos de juventud, cuando hablamos de los 10, de los 11 años hasta los 18, 20 años, estamos hablando que apenas se está madurando esa parte. Es curioso porque si tú le preguntas a una persona de 18 años, ¿puedes hacer una planeación de tu vida? Muy pocos estudiantes te van a poder decir, claro, ya lo tengo estructurado, mm. no voy a embarazar a la novia, voy a poder terminar mi carrera, voy a trabajar, tener mi casa y lo van a efectuar, pero es muy poca la población. En su mayoría como estamos en un efecto de recompensa inmediata, es muy difícil poder hacer una meta a largo plazo, poder fijar la meta y poder continuar esa meta. Y todo eso está finalmente gracias al desarrollo de las funciones ejecutivas. O sea, esa última parte del Corteza cerebro donde prefrontal, está y eso se corteza ve prefrontal. súper dañado, el Y déjate, funcionamiento. sí, por supuesto. Empezamos desde la memoria. O sea, lo primero que le vas a estar pegando es tú fumas, estresas o sobreexcitas el hipocampo que participa en el proceso de la memoria, se va a empezar a dañar. ¿Sí? Y cuando tú tienes un exceso de neurotransmisor, como por ejemplo la dopamina, el proceso de memoria sí se empiezan a tener ciertos recuerdos, pero finalmente van a buscar más el efecto del placer. Entonces, si tú dañas el hipocampo, que es la memoria, que es lo que te permite tener los registros de memoria, una persona cuando consume marihuana de entrada, su memoria se empieza a dañar. Y lo segundo es que ese efecto de planeación, esa formación de la corteza prefrontal que te dice, no, no, pues sí, voy a planear una vida, voy a hacer esto y lo otro, ya no lo tienes en una efectividad correcta. Por lo tanto, es muy sencillo Ahora, que ya te vas más a recompensas que a planeaciones, ¿no? si entiendo bien, entonces una persona ya de 24, 25, tal vez 22 podría ser, y eventualmente de 30, si a esa edad comienza a consumir,
Va a tener la parte recreacional, probablemente, de que me siento bien, de que es agradable. No va a tener ya, hasta esa altura probablemente no va a tener, bueno, ya va a tener el desarrollo cerebral completo, dependiendo de la edad, ¿no es cierto? Probablemente ya no va a haber generado el clic de la adicción, sino solamente de la recreación eventual. Y entonces, si es que eventualmente pudiera tener alguna afectación durante, sí, claro, si tú estás tomando alcohol, ingiriendo alcohol, o fumando marihuana, o jalando cocaína, en ese momento claramente tu cerebro no está funcionando al 100%, pero ya no tienes el efecto permanente de el daño que te generó y que por lo tanto no vas a poder planificar y que no vas a... O sea, eso se mantiene resguardado. No, fíjate que yo me iría por otra cuestión. Antes de que tú consumas, alguien que te diga, consume marihuana por recreación, lo que tú quieras, pregúntate, ¿no? ¿Tengo mecanismos de regulación emocional? Es decir, puedo decir aquí sí, aquí no, y puedo controlarme en el caso de una ¿Y hasta ira, en el cuándo y caso de una... cuánto? ¿Hasta cuándo? Sí. La segunda pregunta es, ¿realmente soy estructurado en el hecho de decir, tengo metas claras, bien definidas y las he logrado? He tenido ciertos logros que me permiten decir que realmente estoy funcional en planeación, en estrategia y en constancia. Y otra de las cosas que también podría decir es cómo mantengo la relación con las demás personas. Emocionalmente no estoy tan, emocionalmente puedo manejar las cosas. Si tienes esas respuestas afirmativas, quizás si puedas decir, bueno, voy a ver si puedo consumir, puedo ver si, Mm, pero si de entrada tú dices, no, si soy explosivo y tengo mal carácter, mejor no. no hago otras Autocuidado. actividades, si es un autocuidado. O sea, yo en lo personal, por ejemplo, yo sé que yo tengo tendencias adictivas, ¿no? Me gusta mucho el videojuego, en algún momento fumaba muchísimo, pero sé que si yo pruebo la marihuana, sé que para mí va a ser un desastre, ¿no? ¿Por qué? Porque sé que tengo ciertas tendencias. La pregunta es, ¿para qué lo voy a consumir? Mm, Si sé que puedo meterme en un problema demasiado mm, grande. Y con esa le doy fuerza no a la marihuana, sino le doy fuerza a mi decisión de decir, y no es algo así yo mañana me decido y lo dejo de consumir. No, eso es una mm, falsedad. O sea, mm, no, tienes que pensarte realmente si lo que es, si ya estás centrado emocionalmente, si ya estás centrado socialmente o funcionalmente, cuidado, a lo mejor no necesitas consumir algo de recreación. ¿Por qué? Pues nada más por probar, no, ni por la anécdota, como dijera mm. Franco Escamilla, ¿no? Quizás no lo Em, necesitas. Desde ese punto de vista es una forma de sí, protección. sí, absolutamente. Y no confundir con lo medicinal. Pues Claro. yo tengo pacientes que en este momento están en tratamientos con marihuana, digamos, pero claro, son preparados de laboratorio donde le van regulando el porcentaje, como te decía, de CBD, de THC, que le suben un Sí. poquitito uno, le bajan un poquitito el otro, y eso tú no lo tienes cuando te fumas un pito o A ¿cómo? Un un churro churro. aquí le dicen, sí. Eso no lo tienes en absoluto. Aparte que no tienes idea tampoco la- la- bajo qué circunstancias se formó esa planta, Sí, finalmente el cómo- laboratorio lo que tiene es el cuidado de todo eso, de que la planta sea pura, de que esté en condiciones adecuadas, de que se haya cultivado en una forma adecuada, que la extracción haya sido la correcta y que no vaya combinado con otros elementos, cosa que no lo vas a encontrar con el que te vende afuera la hierba. O sea, a lo mejor te está metiendo hasta popó si no, quiere, ¿no? Le da la sí, claro, igual lo que le da, o sea, sí, no le interesa ni tu existencia ni tu vida. no, Entonces, claro, ese es el punto, es una sí. diferencia constante, es una diferencia bastante grande, ¿no? Es como pensar si yo me voy a tomar una cerveza de marca o si la que produce mi vecino allá atrás. Sí, me explico. Es una diferencia bastante grande. Mm. Oye, bueno, yo Pasó creo el que tiempo. sí, Es que y yo, brincamos, ahí es válido, ¿no? sí, y Brincamos. yo creo que da tal vez para más, Sí. tal vez poder entrar en ciertos elementos más profundos del proceso, del funcionamiento. em, Tal vez revisar y buscar un poco más de información respecto de, por ejemplo, cuál es el mecanismo a través
del cual opera esto de que de repente te gatilla ciertas patologías, como en casos, como te digo, que he visto, en particular este chico que me acordé. em, y por otro lado, claro, apareces con el gen egoísta y saltamos al nepotismo, que ese tiene que quedar en carpeta. Sí, claro. Pero ojo, es lo que decía, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con la interpretación porque no Sí, estoy diciendo sí, que ya estamos sí. fundamentando el nepotismo, ¿no? Sí, No, pero me sí, gustó. ok. Bueno, pues ya que quedamos algunas cosas. Sí, lo que sí es que, mira, yo concluyo que finalmente, antes de que vayas a consumir algo, la pregunta es si lo necesitas y si tú estás Mm. preparado ¿Y para ello, para ¿no? qué? ¿Y ¿Y para para qué? qué? O sea, finalmente es la noción, ¿no? Porque puedes tener el mismo efecto con muchas otras cosas. Insisto, ¿no? Uno puede tener, Incluso sin sustancias. correcto, uno puede tener descargas muy importantes de dopamina haciendo ejercicio, haciendo bien cosas, practicando otras cosas, que tienes, quizás no sea el mismo nivel y puedas alcanzar el mismo nivel, ¿no? Hay gente que tiene el placer desmedido a través de la meditación, ¿no? Que es el caso del monje Sí. tibetano. Es el hombre más feliz del mundo. Si alguien quiere revisar Mm. o sea, tiene muchísima más descarga que lo que puedes tener un orgasmo a través de la meditación. O sea, imagínate el efecto, ¿no? Entonces, ¿para qué consumes cosas si puedes decirle a tu cerebro que lo podemos hacer? ¿Me explico? Porque, y ahí es donde entra el tema, y por eso me parecía especialmente relevante y de mucho cuidado cuando estamos hablando de adolescentes, donde tienen la cosa momentánea de la satisfacción inmediata, la inmediatez, por otro lado, la, em, la impulsividad sin mayor reflexión. Sí, eh, mucho sentimiento y y por otro lado, el filtro cognitivo de escuchar, ver y entender lo que quieren, como quieren, y que además esta sensación de como adolescente a mí no me va a pasar. Y entonces luego vienen los padres y dicen, bueno, pero si todos fuimos adolescentes, y está bien que pruebe y no sé qué, oye, ojo, cuidado, le estás dando en bandeja la posibilidad de un está daño. siendo irresponsable, esa es la palabra, está siendo irresponsable con el asunto. Bueno, no lo vamos a resolver aquí. Ya tenemos temas, eso sí. Dale, sí. Bueno, un saludo. Seguimos por este lado. Ok, Bye bye. nos vemos.